No pensé que una sola entrevista cambiaría mi vida por completo. A veces el destino nos lanza sorpresas extrañas, y a veces, personas que lo cambian todo. Siempre me consideré una esposa fiel, una mujer que no se deja llevar por las tentaciones y sabe lo que quiere. Amo a mi esposo, Javier. Tranquilo, confiable, seguro de sí mismo. Construimos nuestro matrimonio con los años y juntos hemos superado muchas cosas. Pero todo cambió el día que lo conocí a él. Se llama Alejandro. Artista, músico, cuya carisma me atrapó desde el primer instante. Pensé que tenía todo bajo control, que mis sentimientos eran solo un juego de la mente, una ligera admiración, pero cuanto más avanzaba, más difícil me resultaba resistirme a esa atracción. En algún momento, sentí que estaba al borde del abismo, sin saber si estaba lista para dar el paso adelante o permanecer fiel a mí misma. Esta es una historia sobre cómo podemos perdernos en nuestros sentimientos y cómo a veces un solo instante puede destruir toda una vida. Solo un instante. Pero ¿a dónde nos llevará? Lo descubriremos. Cuando me asignaron la entrevista con Alejandro, no le di mucha importancia. Para mí, solo era otro trabajo más. Al encontrarme entre bastidores de su espectáculo, esperaba ver al típico artista arrogante, pero todo resultó ser completamente diferente. Alejandro me recibió con una sonrisa sencilla y amistosa, como si fuéramos viejos amigos, no desconocidos. Se inclinó hacia mí y me susurró: «Espero no decepcionarte». Su voz era suave, y su mirada penetrante, como si pudiera leerme por completo. Nos sentamos frente a frente. Encendí la grabadora, pero mi confianza profesional de repente comenzó a tambalearse. Le hacía preguntas como siempre, pero en lugar de las respuestas estándar que esperaba, Alejandro respondía con sinceridad. Hablamos de música, de su infancia, de lo que le inspira, pero la conversación inesperadamente se volvió personal. «Sofía, ¿y a ti qué te inspira?», preguntó, levantando ligeramente una ceja. Esa pregunta me tomó por sorpresa. Guardé silencio unos segundos, reuniendo mis pensamientos. Creo que la familia, la tranquilidad, la estabilidad, murmuré, sintiendo cómo su mirada se adentraba aún más en mí. La familia es maravillosa, pero a veces siento que la estabilidad es una trampa, dijo en voz baja, mirando pensativo hacia otro lado. No supe qué responder. Sus palabras resonaron de una manera extraña en mi corazón, y entonces entendí que esta conversación había cambiado algo. Después de la reunión con Alejandro, volví a casa, tratando de convencerme de que solo había sido una entrevista. Al fin y al cabo, soy la esposa de Javier, el hombre en quien siempre puedo confiar. Nuestra relación se ha construido sobre la confianza y el entendimiento mutuo. Javier es esa persona que siempre está ahí, apoyándome y protegiéndome. Él es mi estabilidad, mi refugio seguro. Con él me siento tranquila y confiada. Cuando entré en casa, Javier ya estaba allí, como siempre, preparando la cena. Era su costumbre sorprenderme con diferentes platos por las noches, especialmente después de mis intensos días de trabajo. Su voz cálida se oyó desde la cocina. «¿Estás de vuelta? ¿Cómo fue la entrevista?» «Bien», sonreí, esforzándome por mantener una expresión natural. Entré a la cocina y lo abracé por detrás, apoyándome en sus amplios hombros. Él se dio la vuelta y con una leve sonrisa tocó mi rostro, apartando un mechón de mi cabello detrás de la oreja. «Pareces cansada. Siéntate, ya casi he terminado», dijo, moviendo la cabeza ligeramente, como si sintiera que cuidar de mí era su deber. Nos sentamos a cenar, y nuestra conversación fluyó cálida y familiar, comentando noticias del trabajo, planes para el fin de semana. Todo parecía tan conocido, tan hogareño. Me sentía cómoda, y en un momento me encontré pensando en lo mucho que aprecio a este hombre. Javier siempre había estado a mi lado, apoyándome en todo y siempre encontrando la manera de hacerme reír cuando estaba preocupada o nerviosa. Sabía cómo crear una atmósfera de paz, y, sentada frente a él en la cena, comprendí que no quería perder esa sensación de calidez. En un momento, él me miró seriamente y preguntó: «Siempre dices que te gusta tu trabajo, pero a veces siento que te falta algo especial».
Tú eres más una persona creativa, ¿verdad? Me reí, algo avergonzada por su perspicacia. Tienes razón. A veces siento que algo falta, pero es normal. Todos se sienten así de vez en cuando. Él solo asintió, con una sonrisa cálida. En ese momento, sentí que decía la verdad, que mis palabras reflejaban mis sentimientos sinceros, porque Javier era la persona por la cual elegí la estabilidad, el hogar y el cuidado. Pero, en el fondo, había algo inasible, algo que no podía nombrar ni explicar. Unos días después de la entrevista, recibí un mensaje de Alejandro. Era breve, pero inesperado. Dejaste una impresión fuerte en mí, Sofía. Me gustaría verte de nuevo para hablar sobre algo que quedó fuera de la entrevista. Me quedé mirando la pantalla, sin saber cómo responder. Mi corazón latía un poco más rápido, pero finalmente escribí. Gracias. Creo que será interesante escucharlo. Un par de días después, nos encontramos en un pequeño y acogedor café en el centro de la ciudad. Intenté mantener la calma, convenciéndome de que solo era una reunión de trabajo, pero cuando él entró, sentí cómo una extraña energía llenaba el ambiente. Me miró con una sonrisa, como si entre nosotros ya existiera un secreto que solo nosotros entendíamos. «Te ves inspirada», dijo mientras se sentaba frente a mí. No pude evitar sonreír. «Es solo buen ánimo», respondí, tratando de sonar relajada. Pero cuando comenzó a hablar, elogiando mi habilidad para llevar la conversación y recordando detalles de nuestra entrevista, me di cuenta de que estaba siendo arrastrada de nuevo a su mundo. «Alejandro, ¿siempre te resulta tan fácil conectar con desconocidos?», pregunté con una sonrisa, tratando de disimular un leve nerviosismo. «Solo cuando son especiales». Su voz era suave, pero había un desafío en su mirada que no podía ignorar. «Sabes, Sofía, contigo me sentí vivo. Eso pasa pocas veces». Sus palabras resonaron en mí como si tocaran algo que intentaba reprimir. Me sentí no solo como periodista o esposa, me sentí como una mujer que, por primera vez en mucho tiempo, anhelaba algo, desconocido, incluso peligroso. Pero intenté ocultar mis sentimientos, tratando de alejarme de aquello que comenzaba a atraparme. «Eres demasiado bueno con las palabras, Alejandro. Ese es tu talento, ¿verdad?». Intenté cambiar el tema, pero él no apartó la mirada. «A veces las palabras solo son una forma de ocultar la verdad. Pero entre nosotros no hay necesidad de pretender, ¿verdad?». Su voz sonaba suave, casi un susurro, pero había algo tentador en ella. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. Pasó una semana desde nuestra reunión en el café, y pensé que ya había dejado esos sentimientos atrás. Pero una noche, justo cuando me preparaba para dormir, llegó otro mensaje de Alejandro. «Te invito a una fiesta privada, mañana por la noche. Es en honor al lanzamiento de mi nuevo álbum. Debes estar ahí». Dudé. ¿Por qué yo? Solo habíamos hablado, no había pasado nada. Pero algo dentro de mí hizo clic y respondí. «Está bien, allí estaré». La noche de la fiesta resultó sorprendentemente fría para nuestra ciudad. Llegué al lugar. Un edificio alto con una terraza en la azotea, desde donde se veía toda la ciudad. Todo el interior estaba decorado con luces que brillaban como pequeñas estrellas. Había pocos invitados. La mayoría eran sus amigos y colegas. Alejandro apareció frente a mí de repente, como si hubiera estado esperando mi llegada. «Viniste», dijo con una ligera sonrisa, y en sus ojos brilló una chispa. Me ofreció una copa de jugo y me llevó al borde de la terraza. «La vista es impresionante, ¿no crees?», preguntó en voz baja, mirando la panorámica de la ciudad extendiéndose ante nosotros. Asentí, sintiendo que el vértigo no era tanto por la vista, sino por su cercanía. En un momento, rozó mi mano con suavidad, y ese toque me hizo estremecer. «Sofía, sé que no eres de las que buscan aventuras como esta, pero dime, ¿sientes lo mismo que yo?». Su voz era suave y tensa, como si también luchara consigo mismo. Lo miré y sentí que algo dentro de mí se movía. Frente a mí había un hombre que veía en mí algo más que una periodista o una esposa. Me veía como mujer, y eso era a la vez aterrador y emocionante.
Alejandro, comencé a decir, pero él dio un paso más cerca, y sentí el calor de su aliento. En ese instante, el resto de la ciudad pareció desvanecerse. Solo quedábamos nosotros, y las luces parpadeando a nuestro alrededor. El mundo entero se sentía a la vez demasiado real y surrealista, como si fuera solo un sueño del que temía despertar. Después de aquella fiesta, no podía sacar a Alejandro de mi cabeza. Su toque, la luz centelleante de la ciudad, sus palabras, todo se quedaba conmigo, como una sombra que me perseguía incluso en casa. Las cosas cotidianas junto a Javier parecían un poco más apagadas, y no podía lidiar con ello. Una noche, mientras volvía a casa del trabajo, noté un mensaje de Alejandro. ¿Estás libre ahora? Hay algo que me gustaría mostrarte. Sabía que no debía aceptar, que debía borrar el mensaje y olvidarme de él, pero mi corazón latía cada vez más rápido, y casi sin darme cuenta, escribí. ¿Dónde estás? Media hora después, estaba en lo alto de un mirador abandonado a las afueras de la ciudad, donde Alejandro me esperaba. Alrededor todo era silencio. Solo las estrellas y la luna iluminaban el cielo nocturno, y estábamos allí, los dos, como si estuviéramos desconectados de la realidad. ¿Por qué estoy aquí? Susurré, sin saber qué más decir. Alejandro se acercó, y sentí cómo su mano descansaba sobre mi hombro, atrayéndome hacia él. Porque Sofía, a veces el destino toma decisiones por nosotros, dijo, y en sus ojos vi el mismo deseo y tensión que sentía yo. No puedo, no debería, suspiré, pero las palabras ya no tenían sentido. Todos mis pensamientos y dudas se disiparon en la noche cuando él deslizó suavemente su mano por mi rostro y se inclinó hacia mí. Sus caricias eran delicadas, pero seguras, como si supiera exactamente lo que hacía. En ese instante, olvidé todo lo demás. Estábamos allí, bajo el cielo estrellado, y todas las prohibiciones dejaron de existir. Su beso era cálido y cautivador, como una llama que me envolvía. Sentía cómo me disolvía en ese momento. En él. Cada mirada, cada gesto encendía algo dentro de mí que había olvidado hacía mucho tiempo. Cuando finalmente nos separamos, sentí cómo la realidad volvía, como el frío de la noche traía de vuelta la conciencia de lo que había hecho. Pero estando junto a Alejandro, entendí que ya no había forma de dar un paso atrás. En uno de los conciertos de Alejandro, al que fui bajo el pretexto de trabajo, me sentía extraordinariamente libre. Me embargaba la emoción de estar en su mundo, de ser el centro de su mirada, que, una y otra vez, me encontraba entre la multitud. Parecía que todo el concierto estaba dedicado solo a nosotros. Cuando Alejandro salió al escenario y comenzó a interpretar una de sus canciones más sensuales, me miró y mantuvo su mirada fija en mí. En ese instante, me perdí en sus ojos, y el mundo a nuestro alrededor desapareció. Todo el recinto, el ruido de la multitud, se desvaneció. No podía apartar la vista de él, como si una cuerda invisible nos uniera. De repente, sentí una mano en mi hombro. Me giré y quedé paralizada. Javier estaba frente a mí. Su rostro era severo, sus ojos fríos, y en sus labios se dibujaba una sonrisa amarga. Tú también estás aquí, veo, dijo en voz baja, sin rastro de alegría en su tono. Sentí cómo la sangre abandonaba mi rostro. Cualquier palabra o excusa que pudiera tener se desvaneció al instante. Javier, ¿qué haces aquí? Murmuré, tratando desesperadamente de mantener la calma. Trabajo, Sofía. Vine aquí por trabajo, respondió, sin apartar su mirada de mí. Ahora dime, ¿qué haces tú aquí? Sabía que las explicaciones serían insuficientes. Había visto todo, cada mirada, cada gesto entre Alejandro y yo. No necesitaba palabras, ya lo había entendido. Después del concierto, salimos juntos, y traté de tomar su mano, pero él la apartó. Nos detuvimos en una calle silenciosa detrás del auditorio, y Javier finalmente habló. Sofía, quiero saber la verdad. ¿Es solo una aventura? ¿Una pasión pasajera? ¿O es algo más? Merece saber a quién estoy perdiendo. Me quedé en silencio, incapaz de responder. Todo lo que podía hacer era mirarlo a los ojos,
llenos de dolor y decepción. En ese momento, comprendí que había llegado el momento de elegir. Javier, yo... no sé cómo explicarlo. Todo es tan confuso, susurré, sintiendo cómo las lágrimas llenaban mis ojos. Pero tú siempre has sido mi hogar, mi apoyo. Entonces, ¿por qué hiciste esto? Me miró con dolor, y en sus ojos vi algo que nunca quise ver. Mi vida estaba desgarrada entre la pasión que me arrastraba hacia Alejandro y el deber que me mantenía junto a Javier. Pasaron varias semanas desde nuestra última conversación y parecía que todo volvía a la normalidad. Javier comenzó a hacer menos preguntas y sentía que quizás estaba dejando ir sus sospechas. Pero dentro de mí crecía la tensión. Sabía que estaba viviendo al borde de un precipicio y que un solo movimiento en falso podía destruirlo todo. Una noche, mientras cenaba con mis amigas en un restaurante, de repente recibí un mensaje de Alejandro. Necesito hablar contigo. Es urgente. Miré a mis amigas y murmuré que debía salir un momento, y luego salí a la calle mientras marcaba su número. Alejandro, ¿qué sucede? Pregunté, tratando de mantener la calma en mi voz. Sofía. Su voz era seria y tensa. No lo vas a creer, pero acabo de enterarme de que los paparazzi nos fotografiaron en el mirador aquella noche. Sentí que la sangre se helaba en mis venas. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Dijiste que ese lugar estaba abandonado. Sí, eso creía también, pero parece que alguien nos vio y tomó fotos. Planean publicar el material este viernes. Mi mente se negaba a procesarlo. Los pensamientos giraban como un torbellino. ¿Qué pasaría con Javier? ¿Cómo podría explicarlo? En medio de la desesperación, intenté pensar en alguna solución, pero Alejandro dijo en voz baja: Lo siento, Sofía. Intenté detenerlo, pero no pude. Llegué a casa sin recordar cómo. Al entrar, vi a Javier sentado en la sala. Sobre la mesa frente a él estaban las fotografías. Las reconocí al instante. Eran de aquella noche en el mirador, donde Alejandro y yo estábamos juntos, de la mano, y compartiendo aquel beso bajo las estrellas. Él levantó la mirada hacia mí, y en sus ojos había una mezcla de dolor y traición que era imposible de ocultar. Era cierto, susurró, como si no pudiera creer lo que veía. Todo lo que negaste, todo este tiempo me mentiste. Javier, por favor, déjame explicarte. Mi voz temblaba, y di un paso hacia él, pero se apartó, como si mi presencia se hubiera vuelto ajena. ¿Explicar? ¿Qué se puede explicar aquí, Sofía? Su voz era baja, pero cada palabra estaba cargada de veneno. Destruiste todo lo que construimos, traicionaste lo nuestro. Bajé la cabeza, y las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Él suspiró, apartando la mirada, y murmuró: Sabes, te habría perdonado muchas cosas, pero esto no. Esa noche, Javier se fue, dejándome sola en una casa vacía, llena de ecos de la vida feliz que una vez compartimos.